todos ustedes, compañeros de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, así como también el público que se ha conectado a través de las redes sociales. Algún problemita técnico que suelen ocurrir en estos casos, por eso estamos comenzando algunos minutos tarde. Sin embargo, bueno, la idea es sacar este quinto panel virtual de expertos de nuestra querida academia, que se abordarán temas trascendentes como lo es el trabajo migrante, el turismo y las relaciones laborales en la era COVID-19. El asunto aquí es el visualizar desde el sur de la República cuál es la situación que están viviéndose, tanto en el tema del trabajo migrante, que creo que es importante esto, así como en materia del turismo y desde luego las relaciones laborales también que se dan con los efectos de la pandemia. En este momento nos están acompañando no solo nuestros panelistas, sino nuestro presidente vitalicio de la academia, el doctor Guillermo Jori Robaina y doña Tere de Jori, quienes por tanto tiempo llevaron las riendas de esta academia, que les damos la más grata de las bienvenidas y que les agradecemos su presencia y que nos siguen en estas redes sociales. El tema aquí que abordaremos incluye a 3 de nuestros delegados que van a abordar la temática, cada uno por el orden, que el maestro Antenor Sala, que es delegado en Tabasco, nos va a moderar este panel y les va a dar el uso de la voz. Entonces, sin más preámbulo, muchas gracias, Julio Ismael Camacho, delegado en Chiapas, José Adalberto Gallegos, delegado en Yucatán, y al maestro Manuel Alcácer Heredia, que tiene algunos problemitas técnicos que están intentando resolver. En este momento le cedo el uso de la voz al maestro Antenor Sala Pinto, delegado en Tabasco, para que se haga cargo del evento, y yo estaré viéndoles aquí con cámara y micrófono apagado. Hasta pronto. Micrófono, Antenor. Micrófono, Antenor, conéctalo. ¿Los tenemos apagados todos? Sí. A ver, listo. Ahora sí. Buenas tardes. Envío desde la tierra del Edén un afectuoso saludo a todos los que se encuentran conectados. En primer lugar, quiero agradecer al presidente nacional de nuestra Academia Mexicana de Derecho de Trabajo y de la Previsión Social, doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, la oportunidad que me otorga de ser moderador en este quinto panel con el tema Trabajo migrante y las relaciones laborales y el turismo en la era COVID-19. Por lo que me permito presentar a nuestros panelistas del sureste turístico, doctor Julio Ismael Camacho Solís, delegado en el estado de Chiapas, al maestro José Adalberto Gallego Versunza, delegado en el estado de Yucatán, y al maestro Manuel Moisés Alcocer Heredia, delegado en el estado de Quintana Roo. Quiero hacer un agradecimiento y un saludo muy especial a nuestro presidente vitalicio, el doctor Guillermo Ori Robaina. Le mandamos, mi hijo y yo, un saludo muy afectuoso también a su queridísima esposa, doña Tere, tabasqueña de corazón. Mucho gusto y estamos a las órdenes. Los datos curriculares de cada uno de los panelistas los daré a conocer en cada inicio de sus presentaciones.
concediéndosele a cada panelista el término hasta de 10 minutos para su presentación y posteriormente 2 preguntas de los asistentes para cada uno de ellos. En este momento y en esta ocasión le corresponde el turno al brother, al doctor Julio Ismael Camacho Solís para su exposición. Quiero manifestar que el doctor Camacho Solís es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, delegado de la academia, académico de número desde hace más de 25 años, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas con una antigüedad de más de 35 años. Le recuerdo que tiene únicamente 10 minutos, doctor Julio Ismael, y estamos preparados para escuchar su tema. A la orden. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Pues muchas gracias a la Presidencia Nacional de nuestra Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social por integrar este panel del sureste del país. Le mando a mi queridísima familia Jori un abrazo y mi afecto de siempre. Cuando señalan la fecha y el tema, pues no había otra que entrarle al tema. Pero en la academia hemos aprendido a ser disruptivos. Entonces yo voy a dividir mi presentación en 2 partes. Mis 10 minutos me voy a referir a relaciones laborales y la otra parte, como está diseñada, la enfocaré al trabajo migrante. Gracias pues a quienes nos acompañan desde muchas partes del país. Trabajo migrante y las relaciones laborales en el turismo en la era COVID. Junto con la muerte, el sufrimiento, la desestabilización emocional, laboral, social y el derrumbe de la economía personal, empresarial, local, nacional y mundial, el COVID ha expuesto la mezquindad de algunas franjas de la sociedad mexicana, en particular una, la de la clase política. En un país donde 7 de cada 10 sufren sobrepeso, obesidad, hipertensión como comorbilidades. Hoy, 7 de cada 10 sufren ansiedad, depresión y estrés. 7 de cada 10 buscan empleo y encuentran trabajo en la informalidad. Yo veo las relaciones laborales así. AC, DC. Antes de coronavirus, después de coronavirus. Dice un autor, Ray Bradbury, hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad. Hoy lo que importa son las preguntas que todos nos hacemos. Y cada quien va a responder las preguntas como quiera a su leal y legítimo interés. Después del coronavirus y antes del coronavirus, ¿cómo podemos llamar nueva normalidad a esto? ¿Cómo pudimos llamarle normalidad a lo de antes? No puede ser que creamos que es normal el mundo que construimos, sobre todo el de las relaciones laborales. Adela Murillo Lucita. Las actividades de las ciudades, las personas, las familias y sus crisis no son un tema relevante para el Estado mexicano. ¿Cuáles son los efectos de la crisis en las relaciones laborales? Económicos, políticos, sociales. Se han alterado sin remediar la situación. Ahí hay unos datos. Sector terciario de la economía, diciembre del año 2008, se redujeron un 3.3% en diciembre del año 2007. Lo estoy diciendo correctamente, ¿eh? Estos son los datos del H1N1.
N1 en el 2009. No salimos de esa todavía. Cuando ya nos habían dicho, va a venir algo más complicado, esto va a venir más grave. Entonces ahí, escuetamente, modificaron un artículo y fue donde por primera vez apareció la cuestión de la suspensión de las relaciones laborales. Ahí están los datos del 2009. ¿Cuáles eran los empleos que se perdieron? 500,000 en esa época, de los cuales 137,000 eran eventuales, más una estimación de 400,000 empleos no formales. Esos mismos datos hoy se duplicaron, se triplicaron después del COVID-19. ¿Cuánto costará enfrentar y pagar los costos generados por la misma crisis sanitaria y su impacto en las relaciones de trabajo? Hay dos escenarios: la sociedad del trabajo, una, empresas, instituciones, organizaciones y relaciones colectivas de trabajo, contratos colectivos y TEMEC. Y el que enfrentan o el que enfrentarán las empresas que cerraron, que contaban con relaciones de trabajo, solo con las obligaciones más estrictas, nada más de lo que señalaba la ley. Hoy pareciera ser que se nos hizo muy común hablar de suspensión, rescisión individual para ambas partes, terminación por muerte del trabajador o del patrón y hablar de relaciones colectivas. Y hay una confusión incluso conceptual sobre la modificación, suspensión y terminación de las relaciones colectivas y también del reajuste del personal. Mucho escenario práctico desconocen incluso de qué se trata. Sin duda, estos datos, estamos inmersos en una crisis económica brutal. Brutal. Por ejemplo, nos han enseñado a nosotros los investigadores a hablar con datos. Después de COVID, en un nuevo sistema de justicia laboral, solo el 10% de un total de 14,000 sindicatos han actualizado su estatuto. Son contratos colectivos de protección, los de siempre, CTM, CROC, CTC, CROM, y hay una nueva que se llama CATEN, donde el 20% de los sectores de aviación, turístico, restaurantero, infraestructura, sindicalismo de protección, negocio millonario, se confeccionan contratos colectivos. Ya habíamos discutido el tema desde el 2017 y ya veíamos, dense una vuelta por todos sus portales de sus secretarías del trabajo o sus homólogas en los estados y ahí se van a dar cuenta que hay muchas dirigencias sindicales reelectas desde el 2017 al 2024. Ellos no van a tener que negociar nada. ¿Por qué no van a tener que negociar nada? Pues porque solamente su contrato colectivo ya depositado, qué curioso, fíjense, es por tiempo indeterminado. Entonces, a ver, creo que eso, los sectores más afectados, y creo que era el tema que nuestro presidente quería que se puntualizara, ¿en realidad es el turismo? Sin duda. Pero el otro sector muy afectado es la actividad inmobiliaria, el mercado del arrendamiento. No solamente hay cementerios desbordados por los decesos del COVID-19. Hay cementerios morales, sociales y cementerios inmobiliarios. Dense una renta, dense una vuelta por lugares a los que acostumbraban a ir, cerrados, en renta. Ese es un sector, el inmobiliario, que genera mucha riqueza, totalmente devastado. No, pues que yo entre. Miren, antier, incluso lo circulé por ahí con algunos amigos, presenta un senador del PRD un proyecto, bueno, hay un proyecto de teletrabajo ya, aprobado en comisiones y congelada, ojo, porque no la pasaron al pleno. Pero antier circula uno de un partido, de esos que se están extinguiendo ya, hace 10 hojas de justificación.
y propone la reforma a 3 artículos. Y le llama a él del capítulo 8, las plataformas digitales, una adición al título 6 de los trabajos especiales. Y se refiere al Uber, se refiere solo a ese tipo de transporte, Cabify, Live, pero se olvida del derecho colectivo del trabajo. Hoy es una realidad el trabajo de plataformas digitales. Habría que recordarle a ese senador y a sus asesores que el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo vigente señala que las normas de trabajo tienen que tender al equilibrio entre los factores de la producción, así como el trabajo digno y decente en todas las relaciones de trabajo, condiciones óptimas. Y el trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, libertad de asociación, autonomía, derecho de huelga y de contratación colectiva. ¿Cómo está funcionando hoy el tema de la suspensión, rescisión o modificación de condiciones de trabajo? Pues ahora resulta que hay un nuevo derecho del convenio. Hay un nuevo derecho convencional. Digo, donde se hace cita y puedes llevar el convenio y modificas, con o sin aprobación de los procedimientos que señala expresamente la ley que se requiere alguna aprobación. Ustedes saben perfectamente que cuando se hace un convenio por jurisprudencia, no hay necesidad de ratificarlo ante la Junta de Conciliación. Doctor Camacho, le quedan 2 minutos. Ok, ese convenio será nulo, ojo, por las partes donde haya renuncia de los derechos. Yo les puedo asegurar que va a haber un colapso total y todos los convenios que hay hoy, de manera libre o los que se hayan sido presentados ante las juntas, hay una renuncia de derechos expresas, sin incluir los de seguridad social, sin incluir los del Infonavit, sin incluir los de la Afore, etcétera, etcétera. De entrada serán nulos. Oigan, pero hoy esos convenios se puede reclamar la nulidad y hay una prescripción. Pero la ley dice que también se pueden, cuando el convenio, sin la intervención de las autoridades, pues hay que pedir su nulidad ante el tribunal. Habrá tribunales el 15 de noviembre solamente en 8 estados del país. No tuvimos la capacidad económica, intelectual, financiera, organizacional para echar la reforma a andarla en todo el país. Y luego en la segunda etapa vendrán 18 estados y en la última etapa. Vamos a hacer un estado con un semáforo, ojo, con un semáforo en materia laboral. Aquel abogado que litigue aquí no va a poder ir a otro estado porque allá no hay tribunal. Todavía seguirá funcionando la Junta. No sé si me explico. Eso es un claro reflejo de la forma como el derecho del trabajo ha sido desde muchas épocas pasado por muchos argumentos. Y este tema de la austeridad viene a complicar más. Hay un semáforo laboral daltónico en el país. Lo vemos de diferentes colores, pero lo que no vemos es la realidad que sin duda nos ha superado por mucho. Me quedan 30 segundos. Ahí les va un último dato. Se ofertan 55 puestos para conciliadores. Ya salió la primera lista de los jueces, que ya pasaron la segunda etapa. 55 puestos para conciliadores, que incluye el Centro Federal de Conciliación de la Ciudad de México. 55 entre 8 estados y la Ciudad de México va a dar a 6.8 conciliadores. Solamente la Ciudad de México los necesitaría para una parte. Ni para Tabasco alcanzarían 6.8 de conciliadores. Así están haciendo la reforma y son datos publicados ya en convocatorias para seleccionar al personal de los conciliadores. Dividir 55 plazas. Hay 100 plazas para toda la estructura administrativa. Entonces, esta gran joya de la reforma laboral del 2019, que la apuesta a la conciliación, están haciendo ya debilitar. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Y conocemos todos tus datos. Una presentación magnífica y muchas felicidades. Le corresponde el turno al maestro José Adalberto Gallegos Bersunza para su exposición. El maestro Gallegos Bersunza es originario de Yucatán, delegado de la academia, y a quien
le voy a leer sus datos curriculares. El maestro José Adalberto Gallego Bersunza es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Derecho Laboral por la misma universidad, catedrático de la Universidad Modelo Campus Mérida, Universidad Anáhuac Mayap, Universidad Autónoma de Yucatán y Universidad Mesoamericana de San Agustín y Universidad Humanitas. Y es vicepresidente honorario del Colegio en Yucatán de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. Maestro Gallegos, les recuerdo que tiene usted 10 minutos para su presentación y exposición. Bienvenido, muchas gracias y muchas felicidades. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados académicos de número y público que hoy nos acompaña. Debo agradecer en primer término a la directiva de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y en especial a su presidente, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, por esta oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las relaciones laborales en esta época del COVID. Saludo con mucho cariño a mis compañeros panelistas, los delegados de la Academia en Tabasco, en Chiapas, en Quintana Roo, y de manera muy especial a nuestro presidente honorario, el doctor Gori Robaina. A todos ellos, un cariñoso saludo. La encomienda que me han dado el día de hoy es, como les decía, disertar sobre las relaciones laborales en la época del COVID. Como bien señalaba el doctor Ismael Camacho, que me precedió, hace 8 años fuimos testigos de una amplia reforma a la Ley Federal del Trabajo a disposiciones sustantivas. Conceptos como el trabajo digno o decente, el hostigamiento, el acoso sexual, fueron incluidas en la Ley Federal del Trabajo después de una enorme acumulación de criterios jurisprudenciales que habían declarado inconstitucionales varias disposiciones de la ley, además de la enorme presión para actualizar una disposición que tenía 40 años en vigor y que, si bien es cierto, se había reformado, parecía que no lo hacía en el mismo ritmo en que nuestro país estaba avanzando. Unos cuantos años antes de esa reforma amplísima, fuimos testigos, como bien dijo el doctor Camacho, de un brote de una neumonía atípica de influenza, y debido a ello fue incluido también un concepto en ese momento muy novedoso, que era la suspensión de la relación de trabajo, basándose en el concepto, insisto, muy novedoso, muy sui generis, de la contingencia sanitaria. También en esa época se dieron los primeros pasos para regular la figura del outsourcing, castellanizándose en aquella época como subcontratación, a pesar de la polarización que existía en ese momento sobre dos posturas que parecían antagónicas, que era o prohibir completamente el outsourcing o liberarlo completamente. Se llegó a un punto medio y parecía un tanto prometedor. También se agregó todo un capítulo procesal para regularizar la actuación de las juntas de conciliación y arbitraje frente a conflictos individuales de seguridad social. Y es que la ley federal, la ley del Seguro Social, remitía a estas autoridades a los asegurados o sus beneficiarios que tenían algún conflicto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero las juntas de conciliación y arbitraje tenían que resolver el procedimiento como si se tratara de una relación obrero-patronal, cuando el IMSS pues no jugaba el papel de patrón, ni el asegurado que reclamaba una pensión
tenía el carácter subordinado o dependiente mediante el pago de un salario por parte del demandado Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero toda esa gran reforma de 2012 nos enfrentó a una realidad. Nadie, absolutamente nadie, previó lo que iba a suceder este año. Nos hemos visto enfrentados a una realidad que ha superado cualquier tipo de previsión legislativa. Las formas, las relaciones laborales delineadas en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo han tenido que reconocer que la Ley Federal del Trabajo, esa de la que estábamos tan orgullosos, se ha quedado insuficiente, se ha quedado enanita. Y es que las formas atípicas para la ley, porque no así para la realidad, han sido las que han terminado por salvar el ingreso de no pocas familias mexicanas. Por poner un ejemplo, las entregas mediante plataformas hoy se han erigido como una de las más importantes respuestas a una economía que estuvo paralizada por el confinamiento y cuyos efectos muy atinadamente el doctor Camacho señaló hace un momento. También la negociación laboral tan cuestionada en la reforma de 2019 por desvincularla del procedimiento jurisdiccional fuera del marco legal, pues ha tenido que responder a esa disyuntiva entre mantener la fuente de trabajo o la empresa. Pero no nada más eso. Hablemos también acerca de los reglamentos interiores de trabajo, aquellos que tendrían que prever todas las situaciones de seguridad e higiene que se deben de dar dentro de las empresas y cuyos reglamentos, insisto, han quedado completamente superados por disposiciones de carácter técnico emitidos por la Secretaría de Salud o por la Secretaría del Trabajo, que señalan los lineamientos con los que deben de operar las empresas en esto que seguimos sin entender como una nueva normalidad. ¿Y qué es lo que hemos aprendido de todo esto? Bueno, en primer lugar, hemos tenido que reconocer que el derecho humano al trabajo, ese previsto en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese derecho al trabajo tan soslayado, grita por su reconocimiento y por su reivindicación. Ya no podemos seguir pensando que es únicamente en el derecho del trabajo en donde se encuentran las soluciones a la gente que hoy se encuentra necesitada de un ingreso. De esas empresas que no pueden hacer frente a esos cánones clásicos en donde el capital se medía totalmente separado o hasta confrontado con la fuerza de trabajo. Esas nuevas formas de trabajo, que de nuevas no tienen absolutamente nada, exijan una revisión muy seria de su eficacia a pesar de la muy justificada polémica por su falta de reglamentación. No podemos seguir pensando que las plataformas digitales, estas que se mencionaron hace un momento, van a ser una moda pasajera. Hemos visto en estos momentos de crisis que han llegado y para quedarse para mucho tiempo más. Pero no operan solas. Detrás siempre hay un ser humano, hay una familia que depende de esas nuevas formas de trabajo y que no tienen una debida forma de contratación en nuestra ley laboral. Por otro lado, Maestro Gallegos, le quedan 2 minutos. Muchísimas gracias, señor moderador.
La subcontratación ya no es un tabú, pero en la realidad pues se han incorporado empresas que se dedican a privilegiar el dividendo por el derecho de los trabajadores. Ahí también hay un área de oportunidad. Y cuando hablamos acerca de la reforma colectiva del año pasado, que fue centrada en los sindicatos, hemos aprendido también que se deben de ampliar los derechos de libre asociación para incluir a estas formas de trabajo que he señalado anteriormente. Por supuesto, estos procedimientos de conciliación que han sido muy eficaces fuera de la ley y que, pues, por poner un ejemplo muy cercano entre laboralistas del estado de Yucatán, que han estado, mientras las juntas están cerradas, conciliando vía WhatsApp, pues es necesario también incorporarlas a la ley y reconocer una manera distinta de hacer las cosas. Complemento natural de estas relaciones laborales definitivamente es la seguridad social, pero de eso, si me lo permiten, voy a hablar en mi segunda intervención. Muchas gracias. Perfecto, maestro Gallegos Bersunza. Una explicación del tema que le tocó muy excelente. Y claro, todo esto se tiene que hacer en relación con las autoridades laborales que a veces nos dan la oportunidad de que se amplíen todos estos trabajos ante dicha autoridad. En este momento le corresponde el turno y le vamos a dar los micrófonos al maestro Manuel Moisés Alcocer Heredia para su exposición. El maestro Alcocer Heredia es originario de Quintana Roo, delegado de la academia, y en este momento vamos a leer su síntesis curricular. El maestro Alcocer Heredia es abogado con más de 35 años de experiencia en Derecho Laboral, licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, director de Alcocer Montreal Abogados SC, académico de número de 2011 y tiene maestría concluida en Constitucional y Amparo en 2018. Maestro Alcocer, le cedemos los micrófonos para escuchar su excelente exposición y su participación. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. No se escucha, maestro Alcocer. No se escucha. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Ok. Sí, maestro. Antes que nada, saludo afectuosamente a nuestro líder nacional, doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, por su magnífica idea del quinto panel virtual de expertos. Me siento honrado de estar participando. Saludo efusivamente a mis homólogos de Yucatán, Tabasco y Chiapas, José Alberto Gallegos Bersunza, Antenor Salas Pinto y Julio Ismael Camacho Solís. Entrando en materia, el tema que me asiste, que es el turismo en tiempos de COVID. Uno de los golpes más fuertes que ha sufrido la sociedad y la economía en el mundo actual fue el coronavirus COVID-19, originado a fines del 2019 en China, que se ha expandido exponencialmente y ha provocado cientos de miles de muertes y sigue causando una gran incertidumbre en el mundo entero, tanto por sus efectos en la salud como en otros ámbitos.
siendo el que nos atañe el campo de la seguridad social. Materia de esta exposición, como el avance del COVID-19, los países latinoamericanos mostraron diferentes escenarios en lo que se refiere a turismo a medida que pasaba el tiempo y el virus se extiende a diferentes partes del mundo. Este ha dejado un impacto negativo en las finanzas del sector. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, se prevé que las llegadas de turistas internacionales se reducirán en comparación con la cifra del 2019 entre un 30 y 40 para el 2020, lo cual se traduce a un declive de ingresos de turismo internacional entre 300,000 a 400,000 millones de dólares. Además de la pérdida de al menos 63 millones de empleos en todo el mundo al ritmo de 1 millón diario, de acuerdo a la proyección del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. La Agencia Internacional de Transporte Aéreo estima pérdidas de la industria en el mundo de 250 millones de dólares, con niveles de reservación al 50% en marzo y abril y mayo al 40%. Además de la cancelación de más de 2 millones de vuelos hasta el mes de julio, para las líneas aéreas mexicanas será difícil enfrentar los compromisos ante esta situación. Se ha experimentado una pérdida masiva de empleos en todo el mundo y en nuestro país no es la excepción. El turismo desempeña un importante papel en la generación de empleos en el país a nivel social y económico. Ojo, aporta el 8.7% del Producto Interno Bruto Nacional. Genera 14.7 millones de dólares en el saldo de la balanza básica. Activa una cadena de valores de 65 millones de dólares en proveeduría y ocupa el 4.1 millones de personas. Es la principal fuente de empleos para jóvenes y la segunda para mujeres. Y es un eficaz aliado en el combate a la pobreza. Actualmente no existe el apoyo financiero suficiente para seguir pagando sin recibir ingresos, por la cual muchas empresas hoteleras, ante la cancelación de ingresos, no tendrán el margen para enfrentar sus compromisos fiscales, crediticios y laborales. Sin más opción que suspensión de pagos y recorte del personal, con la cual millones de familias se verán afectadas. Ante esta devastadora consecuencia que afecta el sector turístico, debemos buscar una reconciliación con toda la cadena que conforma esta actividad y trabajar en conjunto en los sectores públicos, privados y sociales en pos de una regeneración sostenible y competitiva que trascienda en todos los niveles. Enfrentar todos esos problemas no va a ser fácil, señores. También llevará tiempo, pero yo creo que es posible. El doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno recalca que el objetivo del Estado es lograr el máximo bienestar de la sociedad y que, por lo tanto, la seguridad social es una herramienta para conseguirlo. Simplemente podemos decir que la seguridad social es la sociedad cuidándose a sí misma mediante la articulación del Estado. La seguridad social en todo el país
debería de cubrir todas las contingencias que se entienden que deben ser cubiertas según la Organización Internacional del Trabajo, como enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Pero actualmente, en realidad, y lo que vive en México, y en especial el estado de Quintana Roo, es otra cosa. Toda vez que los sectores vulnerables de la sociedad siempre tienen problemas nacidos de esta pandemia. La industria turística es una de las actividades más redituables y con mayor crecimiento en México y en el mundo. Dado el alto impacto económico, y Quintana Roo no es la excepción. El Estado aporta 43% de las divisas que genera el país el turismo internacional. El sector produce el 87% del Producto Interno Bruto, del cual el turismo aporta el 70%. Genera 450,000 empleos directos. En 2019, el Caribe mexicano tuvo una entrada de 22. Maestro Alcocer, le quedan Sí. 2 minutos, por favor. ¿Sí? Una derrama de 15 millones de dólares por parte de una derrama económica del sector turismo en Quintana Roo. Las empresas deberán contar con una certificación de protección y prevención sanitaria, con el fin que conozcan los protocolos a seguir para el mayor cuidado y prevención contra el coronavirus, con el único objeto de apoyar a la industria turística en Quintana Roo hacia la incorporación de buenas prácticas de protección y prevención sanitarias en materia de prevención y contención a la salud, a fin de dotar de confianza y certeza a sus clientes, colaboradores y a la comunidad en general. Como es de notarse, y por todos bien sabido, después de la crisis sanitaria, el desplome del turismo es el más golpeado. Por eso, todos los quintanarroenses debemos de dar o empujar la carreta para que esto cambie y que el Caribe mexicano sea, como siempre, un atractivo mundial. Con esto termino. Muchas gracias. Con eso termino. Correcto, maestro Alcocer. Muchas gracias por su exposición del tema turismo en la era COVID. Ya más adelante vamos a platicar sobre este grandioso tema de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, que es el turismo el mayor afectado por todos los asistentes a estos estados, así como en el propio en Tabasco. Continuando con la dinámica de este evento, se otorga al doctor Camacho Solís hasta 7 minutos para su segunda participación. Adelante, doctor Camacho Solís. Ahí estamos. Sí. Ok. Haciendo una integración del encargo, pues, que nos hicieron para este panel y no defraudar a nadie por la confianza. Lo que ya señalaba nuestro querido amigo Alcocer. Se prevé, por los que saben, de 5 a 10 años para la recuperación. 194 días de pandemia y que viene detonando. Ahora sí voy a ocupar mis 7 minutotes
en lo que corresponde a esto, que fue una petición particular del presidente de la Academia, porque sabe que trabajamos el tema. Migración, migrantes. Para los que conozcan el estado de Chiapas, Tapachula, Chiapas, la puerta de entrada a Centroamérica, hoy se ha convertido en una tercera república. Los migrantes antes de COVID y después de COVID, porque esto fue magnificado, pero se ha reducido por la movilidad, se ha transformado el ambiente en Tapachula. Hay olores de comidas, arroz frito, carne de cerdo, pupusas, sancochos, olores rancios, ritmo de danzas africanas, rituales asiáticos, alegres fiestas sudamericanas y demás. Comidas diversas. El refugio que están utilizando hoy en Tapachula es una zona similar de pobreza y violencia como el de las regiones de donde salieron huyendo, buscando la esperanza. Migrantes y familias. Voy a darles datos. Los efectos del COVID-19 en la población migrante de Centroamérica se frenó en un 60% en su tránsito a Estados Unidos. Datos de la OMS, junio 2020, donde el 20% de los migrantes consideraron regresar a su país en tanto las condiciones económicas y sanitarias adoptadas por cada país se lo permitan. El Salvador es un ejemplo de cómo el presidente de El Salvador, un país muy chiquito que se parecería a un municipio de Chiapas como Cocingo, que es el segundo municipio más grande en extensión territorial del país después de Chihuahua, puso ejemplos de cómo contener. Datos de la Organización Internacional de la Migración dijo que un 47% pospuso su viaje. El 84% lo retomaría y el 16% no retornaría. Las restricciones a los migrantes por la movilidad del COVID-19 ha tenido efecto directo en los proyectos migratorios de las personas por el cierre de fronteras. Sin embargo, solamente están retrasando su búsqueda de futuro y esperanza. Las posibles olas migratorias que empezaron en el 2018, y ahí hay una gráfica que pueden ver en esta diapositiva. ¿Dónde impactó esta contención de la migración, de las olas migratorias? Caída del trabajo doméstico remunerado. Más de una familia chapaneca siempre ha empleado a migrantes centroamericanos. Y ya de los otros estados del sureste ustedes tendrán datos. Negación de ingreso a personas documentadas. Negación para la atención en salud general. Limitación para las condiciones habitacionales y una estigmatización social, particularmente en dos grupos, salvadoreños y hondureños. En la región sur-sureste, el 17.2% de los migrantes son personas ocupadas en el trabajo doméstico. Son migrantes y aparte informales. Me van a decir, bueno, por ahí hay un protocolo para incorporar el trabajo del hogar. Sí, ni a los nacionales vamos a esperar que a los extranjeros tampoco. La reducción de remesas respecto al 2019 es un 7%, aunque se diga insistentemente que los migrantes no dejan de enviar remesas, pero no dejan de enviar remesas para cubrir las pérdidas de familia. Están mandando más dinero porque están gastando más, porque están enfermos de COVID o porque están gastando por gastos funerarios. Por eso las remesas no se han detenido. El 33% de las remesas representan el PIB del Salvador. Doctor Camacho, le quedan 2 minutos. Correcto. Alicia Bárcenas. Pero voy a ser disruptivo, me voy a robar un minuto. Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, en el último informe post-COVID del área de América Latina y el Caribe, destaca que el impacto en esta área ha sido devastador. Se tiene que moralizar a nuestras sociedades, dice Alicia Bárcena, para que no haya discriminación, racismo y xenofobia en las poblaciones migrantes.
ya que los retos sociales en la región más desigual del mundo se caracteriza porque son los más vulnerables de los vulnerables. Y un último dato que encontré hoy, robándome estos 30 minutos, en los albergues, nosotros en Chiapas tenemos mucha familiaridad con los migrantes porque los vemos transitar por las calles, por las carreteras y demás. Yo fui la semana pasada al Istmo, a Tehuantepec, parte del Istmo oaxaqueño y que corre hasta Centroamérica, y en la reja, porque no se puede llamar ni estación migratoria, estaba vacía. Cosa que cuando siempre pasamos allá normalmente cada 15 días había por lo menos 3 o 4. Hoy estaba vacía, el jueves de la semana pasada. Lo que está proliferando, aparte del COVID-19 en las estaciones migratorias, es el VIH. Termino con lo siguiente. La pobreza en la región, o sea, la CEPAL, América Latina, porque nos guste o no, nosotros somos América del Norte, ¿eh? Canadá y Estados Unidos. Centroamérica para abajo es América Latina. La pobreza incrementará, datos de la CEPAL, 37.3 a 231 millones, de los cuales 118 son mujeres. Unos 98 millones de la región vivirán en la extrema pobreza, por lo que padecerán hambre. Las remesas son la segunda fuente de ingresos de varios países, América Latina y el Caribe, y América del Norte, pero solo México. Las remesas no se consideraron como servicios esenciales. Pregunto, ¿migrar es un derecho humano? ¿Todos somos migrantes? Pareciera una buena narrativa, pero el hecho de que nos movamos, nos mudemos, caminemos, es necesario tener claro y en mente que las condiciones que cada quien como lo hace, no son iguales. Quiero terminar solo con el siguiente dato. Esto es un dato de índole penal. Señala, migrantes víctimas de delitos en territorio mexicano. En el 2016 fueron 858, en el 2017 710, 2018 1423 y en el 2020 se contuvo, solamente iban 110. Los estados donde más ocurre, fíjense, Hidalgo, centro del país, Oaxaca 46, Chiapas y Coahuila. Principales delitos que cometen los migrantes: robo y los robos de ocurrencia es robo sobre todo. Principales delitos, y estos son datos de la dirección de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Habrá que poner, pues, no solamente la atención ya en el fenómeno de migración como eso que somos. Miren, y robo otro minuto, voy a ser disruptivo, y alguien que me regale un minutito por ahí. La ruta del Pacífico se va a conectar ahora con el Golfo. Hay un punto entre el Pacífico y el Golfo, o sea, Salina Cruz y Tehuantepec, perdón, Salina Cruz y Coatzacoalcos, por donde va a haber otro proyecto, ¿verdad?, transoceánico. En realidad lo va a unir por tierra, pero van a hacer una carretera que ya hay sobre la misma ruta del tren que ya existe. Punto. Es decir, esa ruta del Pacífico se pasa al Golfo y suben al este de Estados Unidos. Se nos está olvidando también algo. 10 años se cumplen este año de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Las rutas del terror por Reynosa y por Matamoros. Necesitamos entonces una sociedad que incluya y promueva la inclusión social de las personas migrantes sin distinción alguna. Es decir, es un problema que requiere también, no solamente antes de COVID, sino después de COVID, de mucha atención por todos nosotros. Le debo a alguien 2 minutos. Sigo, yo como Vicente Fernández, entre más aplausos.
Creo, mi estimado Julio, que hubo algún problema técnico con el moderador. Entonces toma la batuta de una vez. Pues como decimos coloquialmente, pues vamos a seguir trabajando en familia, si te parece bien. Adelante. Y tomo la estafeta, pues que en el mismo orden en el que estábamos. Y pues bueno, ahora sí que literal, voy a tomar la estafeta en lo que tú estabas señalando. Tenemos una deuda, sin duda alguna, con un enorme sector de nuestra sociedad. Pero ese sector de la sociedad, a diferencia de lo que ha señalado el doctor Ismael Camacho, yo me voy a referir no nada más a los migrantes, yo me voy a referir a ese cerca del 65-70% de la población mexicana, la que está fuera de la relación obrero-patronal formal, esa, la señalada por los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. Y es que al estar fuera de una relación de trabajo formal, entre comillas esta palabra formal, no tienen acceso tampoco a la seguridad social. Voy a empezar esta segunda parte de mi disertación con un apodegma que yo creo que no tiene mucho de polémico. Las grandes crisis siempre han sido los preámbulos a los cambios trascendentes en materia de seguridad social. Y la crisis generada por la tormenta perfecta, una recesión económica mundial sazonada con una pandemia en donde ni los científicos, ni los políticos, ni los gobiernos, ni las sociedades han logrado encontrar un descanso. Pues lo cierto es que ha motivado a que grandes sectores de la población haya buscado alguna respuesta a las necesidades, y estas necesidades pues las han encontrado en la salud pública. Sin embargo, estas necesidades que ha cubierto el sector de la salud pública también ha dejado en evidencia muchas carencias. ¿Qué carencias? Bueno, por principio de cuentas tenemos que reconocer que el modelo bismarckiano de seguridad social, ese que está conformado por los sectores obrero, patronal y gubernamental, definitivamente ha quedado ya superado. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente la enorme cantidad de población económicamente activa en nuestro país no entra en el esquema cuadrado de una relación obrero-patronal. Pero también se enferman, pero también necesitan atención médica y también necesitan un apoyo económico en el momento de la crisis. El derecho del trabajo, el cual está relacionado en muchos vasos comunicantes con la seguridad social, representa un porcentaje minoritario de esa población económicamente activa. Y si algo hemos aprendido durante esta pandemia, es que el desempleo no se reduce nada más a las cuestiones de despido, y que las pensiones no nada más se necesitan al momento de una enfermedad o de una vejez. Es un hecho que no nada más el que aporta mediante una cuota obrero patronal tiene necesidad de la seguridad social. Los grandes sectores de la población mexicana también necesitan de esa protección. De tal manera que ya es momento de reformar. Se congeló, creo, Pepo Gallo. Yo no... No, lo escuchamos muy bien, adelante. ¿Sí? Decía yo que es momento de reformar nuestro sistema mexicano de seguros sociales para poder transitar
a un verdadero sistema de seguridad social. Tenemos que aprender a ver afuera del cuadrado. Ya no podemos seguir limitándonos al artículo 123 para pensar que la seguridad social únicamente compete al patrón, al trabajador y al Estado. Tenemos que retomar ideas novedosas, porque eso es lo que exige este tipo de crisis en la que estamos enfrentados. Es necesario modificar también la Ley Federal del Trabajo por los temas que yo señalé durante mi primera exposición. No podemos esperarnos 40 años como lo hicimos en 1970 para reformar la Ley Federal del Trabajo. No podemos esperar una devaluación como la del 94 para modificar la Ley del Seguro Social. Necesitamos grandes sectores y la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo juega aquí un papel muy importante, dar ideas, pero sobre todo impulsar a esos movimientos de cambio que se requieren en nuestra estructura jurídica de trabajo y de seguridad social. ¿Y esto para qué? Pues para mantener trabajo, sí, pero también para mantener familias, para mantener a México. Es cuanto. Muchas gracias. Amigos, discúlpenme, me sacó el sistema porque está cayendo una lluvia aquí en Villahermosa y truenos y relámpagos y me quedé fuera. El sureste turístico no tiene palabra. En este momento también le damos sus 7 minutos al maestro Alcocer con su segunda exposición. Adelante, maestro Alcocer, por favor. El golpe de la pandemia del coronavirus ha sido doble para Cancún. Es el municipio con más casos de COVID-19 en México. Y las medidas para frenar al virus han paralizado por completo la base económica del Estado. La Asociación de Hoteles de Cancún informó que en Quintana Roo hay más de 43,130 habitaciones sin ocuparse. Antes que se declara la emergencia sanitaria, los niveles de ocupación hotelera rebasaban el 80%, con un total de 323,000 turistas distribuidos en 1,100 alojamientos. Pero a partir de la segunda quincena de marzo, el semáforo rojo forzó el cierre de la mayoría de hoteles y entonces la ocupación se desplomó hasta el 3%. Con el fin de favorecer a la industria en Quintana Roo, el Estado ingenió a principios de junio un semáforo epidemiológico estatal y el día 8 de ese mes se adelantó a los designios federales y cambió el color rojo por naranja en los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas e Islas Mujeres, logrando la luz ámbar, pudiendo reactivar parte importante de la industria turística. Entre otros permisos, se concedió a los hoteles abrir con una capacidad máxima del 30% y se autorizó la reapertura de teatros, cines, centros comerciales, salones de bellezas. No resultó suficiente para la reactivación económica que mantiene a la baja por lo menos el 50% de ocupación hotelera, lo cual ocasionó el cierre de muchos hoteles, despidos masivos del personal de la hotelería. Las pérdidas económicas por la contingencia sanitaria del COVID-19 representan una pérdida superior
a 3,000 millones de dólares para el sector turístico en Quintana Roo, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo en la entidad. La OIT advierte que el impacto socioeconómico provocado por la pandemia golpea con dureza a los jóvenes. El organismo de la ONU estima que de 3 de cada 4 jóvenes trabajan en la economía informal en países de bajos y medianos ingresos. Los trabajadores jóvenes suelen ser los primeros en ver los recortes de las horas de trabajo o ser despedidos. Aceptan trabajos mal pagados, con escasa seguridad y horarios irregulares. En general, la situación que ha sufrido Quintana Roo es devastadora. Se ha privilegiado la flexibilidad laboral y muchos jóvenes, con tal de tener un empleo, aceptan condiciones laborales precarias, sin seguridad social ni laboral. Se les puede contratar y despedir con la misma facilidad. Dato curioso, parece que las empresas están usando la pandemia para justificar reestructuraciones, lo que arroja el desempleo de muchas miles de familias y personas. Como es de observarse, la seguridad social en nuestro tiempo está colapsada y resulta ineficaz ante los embates de la actual contingencia de coronavirus. Por lo que será necesario poner sobre la mesa estudios, la reestructuración de nuestro sistema de seguridad nacional, tanto en lo relacionado con la atención hospitalaria, reacciones económicas y situaciones laborales tan golpeadas por esta pandemia. Estamos entrando en una etapa en que las enfermedades inmunoinfecciosas, bacteriológicas, que nos lleva a esta epidemia con dimensiones pandémicas, se convertirá en una constante amenaza para la humanidad, por lo que no podemos dejar por alto tanto las Maestro Alcocer, le quedan 2 minutos. Tanto las situaciones que se pueden prevenir para las próximas crisis, con los alcances y consecuencias de no atender este macro problema. Y con esto finalizo mi segunda intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alcocer Heredia. Y haciendo de los 3 estados panelistas y el propio de Tabasco, en el sureste se afectó mucho el turismo, los comercios, los hoteles, todos los servicios, taxis, todo por la bendita pandemia que nos mandaron o fue para todo el mundo. Entonces, estamos aquí haciendo pues muchas villas y maravillas con todo lo que hay, porque Tabasco quedó afectado. Los comercios, los restaurantes, los servicios, las plazas comerciales cerraron sus puertas por indicaciones de la autoridad competente. Y esto llevó a efecto de que a muchos trabajadores lo tuvieran que liquidar, muchos trabajadores tuvieron que convenir con sus patrones para poder estar o hacerse de algún efectivo a futuro, pero es un efectivo que se quedan sin trabajo los propios trabajadores, y eso, júrenlo, que también en toda parte de la República fue un caos de trabajo, de dinero, de circulante, y toda esta economía se viene abajo a nivel nacional.
como comentario para el doctor Julio Ismael, que hablaba de cementerios de empresas, como litigante en esta época de COVID-19, hemos sido testigos de innumerables convenios de determinación de relaciones laborales que se hacen en las juntas y también en los tribunales colegiados burocráticos, ya que también los gobiernos, por esta crisis, entraron en una mala economía y están trabajadores para su liquidación y una participación, pero que a futuro ese dinero no les va a dar y se van a quedar sin trabajo porque muchos tampoco van a tener cómo jubilarse por no tener el tiempo de antigüedad, tanto o en el Seguro Social o en todas las instituciones de seguridad de los estados. Entonces, va a haber todavía, como dijeron ustedes, amigos panelistas y nuestro propio presidente, que esto todavía no ha terminado la economía. Todavía va a venir, ya como dijo el secretario de Hacienda, ahora que entregó el paquete económico, que el 2021 va a estar más difícil que el 2020, entonces van a haber, vamos a llamarle no despedidos, sino sí quienes van a tener que pactar con convenios con los patrones. Y además que ya en octubre ya no se inician los juzgados laborales ni el centro de conciliación, sino ya lo dijo la secretaria de Trabajo, que se corre para mediados del mes de noviembre en los 9 estados que estaban ya programados para el inicio. Y yo creo que también nos vamos a ir, si mal no estoy diciendo algo mal, será hasta el año que viene que estas autoridades ya empiecen a laborar, porque se acerca el fin de año y las vacaciones burocráticas van a estar al día. Entonces, con esto es la terminación, y si al público asistente desea hacer algunas preguntas a los panelistas o algún comentario, estamos ávidos de sus palabras. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a robar otro minuto porque hay una pregunta ahí escrita en el chat. A ver si me permiten responderla. ¿Sí? Adelante, doctor. Alguien pregunta, ¿existe algún tratado internacional para proteger los derechos de los trabajadores migrantes? Y si es sí, ¿cuáles son aplicables? Ok, no solamente hay uno, hay una infinidad. Los voy a leer rapidito y todos son aplicables para los nuestros también. La Carta de Organización de los Estados Americanos, 1984, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Pero independientemente, tanto la OIT, la ONU, la OMS y la CEPAL tienen sus propios criterios de actuación, así como también la Convención sobre los Derechos del Niño. Hoy vienen muchos niños migrantes, incluso solos, sin ser acompañados. Hay todo un universo de tratados, convenciones, cartas en las que aplica a todos los migrantes. Por eso decía yo, si decir todos somos migrantes era una narrativa o era una forma de tratar que se vea la inclusión. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o algún comentario sobre el tema planteado el día de hoy? ¿A los panelistas o a los asistentes? Pues si alguien más gusta tomar el uso del nuestro, dar algunas conclusiones, mientras tenemos a que en la transmisión de Facebook se hagan las debidas preguntas. Tengo una
nada más una acotación en relación a lo que señalaba el doctor Camacho sobre los tratados internacionales y específicamente, pues, recordar que también la seguridad social está garantizada como un derecho humano, de tal manera que, pues, retomando lo señalado en mi segunda intervención, no estamos hablando de una dádiva que deba de limitarse exclusivamente a la relación obrero-patronal. Estamos hablando de un derecho humano fundamental, el de la seguridad social, y es precisamente por eso que hay que revisar nuestro marco legal, tanto en materia de trabajo como en materia de seguridad social, para poder cumplir con una obligación internacional que tiene México con toda su gente. Gracias, maestro Gallegos, por su participación. No sé si el maestro Alcocer desea hacer algún otro planteamiento al tema. Ninguno. Ninguno. Perfecto. Doctor Eduardo Ruiz, creo que con esto estamos dando por terminado. Parece ser que no hay algunas preguntas, o todo fue muy clarito, o todo fue muy enredado, que nadie entendió el tema, y menos al moderador. Así que adelante, doctor Eduardo Ruiz. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por su participación. No sé si el doctor Guillermo Ruiz Moreno quisiera dar unas palabras de despedida. Bueno, antes que nada, muy agradecidos todos por las alocuciones de ustedes. Los temas son temas complejos. El trabajo es un derecho total y la propia organización del trabajo no tiene poco, desde hace más de una década, reconoce precisamente también al trabajo informal. La mayor pérdida de ocupaciones, para no decirle empleo, lo fueron precisamente en ese sector informal de la economía. Pero la necesidad es imperativa. Quiero comentarles que he sido invitado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social los días 29 y 30 para hablar sobre los sistemas de protección social, no de seguridad social, de protección social, que incluye al asistencialismo social, a la previsión social laboral y a la seguridad social y sistemas complementarios, para idear qué se debe de hacer a nivel continental, porque precisamente Suramérica, pues, es la más desigual de todas las sociedades globales, geográficas, pues, del planeta. Y esto me parece que es trascendente, porque vamos a cambiar sí o sí. Es lo que debe de hacerse. Un cambio profundo y no el promovido el 22 de julio en una propuesta de iniciativa cuya iniciativa no hemos conocido ni conoceremos, porque me parece que ya la batearon por ahí. Entonces, me parece que tenemos que seguir trabajando los temas, y a nosotros como academia, si hay alguna región del país, que son muchos Méxicos, ya lo sabemos, que nos importe más apoyar, es precisamente el sur, porque me parece que ha sido de alguna manera olvidado el sur, ¿no? Y creo que también es hora de que nosotros como académicos pues también sirvamos de dique de contención. Yo estoy muy contento porque al fin se pudieron tocar temas y pudimos escuchar datos acerca del sur, porque ya lo saben ustedes, muy complejo que se sepan estos asuntos. Pero tanto en Quintana Roo como en Yucatán, como en Chiapas y como Tabasco, tenemos que tenerlos muy cerca y seguirlos apoyando en cualquier cosa, quizá puedo decirlo,
para tratar de servir de interlocutor los compañeros miembros de la academia con esa región que necesita mucho apoyo, quizás hoy más que nunca. Así que tenemos que ser solidarios y en la academia estamos abiertos para eso. Aprovecho la ocasión, aparte de darles mi expresión de gratitud y del reconocimiento que se les hará llegar en su debida oportunidad. Me han estado preguntando si habrá a la Asamblea del Trabajo en vivo. Bueno, yo casi les puedo adelantar que no va a ser posible porque no están dadas las condiciones. Me estoy adelantando, no he hablado con la delegada en Veracruz, pero me parece que por allí van las cosas, porque también ella me ha dicho que no están adecuadas las condiciones, sobre todo por el tema de la salud, y porque si nos observamos, muchos de nosotros estaríamos en peligro grave por el tema, porque también allá en Jalapa, donde seguramente se haría la asamblea, ahora sí de manera presencial, en Semana Santa próxima, ¿no? La del año entrante, quedará seguramente suspendida, pero esto lo veremos en el siguiente panel. En el siguiente panel donde estarán participando Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Veracruz. Entonces yo quisiera que la misma delegada de Veracruz nos informara para que estemos al pendiente de nuestro próximo panel, que será en poco menos de un mes. Estamos fijando las fechas ya, ¿vale? Así que muchas gracias a todos, enhorabuena y gracias a todo el apoyo técnico de quienes están allá atrás y desde luego a mi querido maestro, amigo y nuestro presidente perenne, ¿no? Vitalicio, a don Guillermo Jori Robaina y a mi querida Tere de Jori por estar presentes en este día, y a Manuel Alcocer, a José Daniel. Gracias, doctor, muchas gracias. A Julio Camacho y a ti, Antenor, por la moderación, y quedamos a la orden, ¿vale? Hasta luego. Un abrazote. Muchas gracias, un abrazo a todos. Nuevamente, buenas tardes. Entonces, ya no hubo preguntas, ya no hay de los asistentes ni nada. Nada, doctor. Nada, doctor. Todo bien. Si en dado Perfecto. caso le remitimos las que existen. Ok, nada más me queda por hacer esta manifestación. Oigan los truenos que hay en Tabasco. La invitación al 6º panel virtual de expertos de la Academia Mexicana de Derecho de Trabajo y Previsión Social, con la participación del doctor Manuel de Jesús Esquivel Leiva, doctora Carolina Viveros García, licenciado Jesús Enrique Mercado Castro, licenciado Manuel Iván Campoy Quintero, en el mes de octubre. Fecha por confirmar. Esto lo se va a dar a conocer a través de nuestro presidente a partir de los primeros días de octubre, en los 5 días primeros de octubre, para poderle dar la publicidad adecuada, como los 4 paneles anteriores, como en este 5º panel. Señores, muchas gracias por su participación. Estamos a la orden y, como siempre, Tabasco los recibe con los brazos abiertos. Un saludo desde la tierra del Edén. Muchas gracias. Gracias. Adiós.